Perfecto. Son las 8:05, entonces vamos a empezar. Mi nombre es Oscar Kellenberger. Tenemos como invitado hoy día a mi gran hermano, gran amigo Joaquín Arias, compañero de vida, compañero de música, compañero de educación. Invitarlos, bueno, estamos acá en realidad para reunirnos en una conversación, pero justamente quisiéramos que esto fuera una conversación un tanto abierta y ofrecerles, bueno, de nuestra parte que estamos abiertos a escuchar opiniones, a responder preguntas y nos interesa mucho su participación. Así que por favor, siéntanse libres en preguntar, en interrumpirnos, preguntar cuando ustedes gusten, preguntas de cualquier tipo relacionadas con el tema, pero también si gustan alguna pregunta que sea un poco tangencial, podemos responder, podemos charlar sobre eso. Bienvenido, Joaquín, muchas gracias por estar acá, gracias a todos por estar acá. Te cedo la palabra para que nos des tu salud. Bueno, muchas gracias, Oscar. Bueno, primeramente, buenas noches a todos los que están escuchando, a todos los participantes del otro lado. Bueno, nada, muy contento de estar acá y bueno, y compartir este conversatorio. Y bueno, agradecido por la oportunidad a, a Oscar, bueno, a Amalia. Y bueno, estamos acá abiertos para esta experiencia, ¿no? Eh, bueno, eh, y también, bueno, a conectarte de comunidad, ¿no? Que es justamente quien ha organizado esta disertación, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias. Sí, gracias a conectarte a todo el equipo de trabajo que estamos empezando con este tan lindo proyecto. Gracias también a todos los participantes por haberse unido. Y bueno, estamos aquí con el corazón abierto, con el espíritu abierto, muy agradecidos con el gran espíritu, muy agradecidos con todas estas oportunidades que nos dan acá. Entonces, bueno, sin más que decirles, vamos a iniciar la charla o el contenido hablando sobre algunos temas relacionados con la música. Entonces, para contextualizar un poco la charla, aquí he preparado algunas diapositivas, ya vine hablando desde el anterior conversatorio sobre la cuestión del bienestar, cómo concibo yo el bienestar a partir de las experiencias que yo he tenido, ¿no? Experiencias vivenciales desde, desde la posición de paciente, digámoslo así, y también desde la posición de apoyo terapéutico, ¿no? Entonces, vamos a partir recordando de que el, el bienestar, los indicadores de bienestar tienen que ver con el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y en ese sentido, el arte en general puede ser una herramienta muy fuerte para lograr ese elemento, que es en realidad la enfermedad actual de la humanidad consiste en un desequilibrio entre estos tres aspectos. Entonces, cuando uno de estos tres elementos falla o está enfermo, todo falla, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, todo lo que nos lleva al bienestar y todo eso debe buscar este equilibrio, ¿no? A mí me ha tocado trabajar mucho con adicciones y, digamos, tomo las adicciones como este ejemplo. Eh, Cuando uno está consumiendo alguna sustancia de manera adictiva con una dependencia muy fuerte, lo que suele pasar es que la mente se divorcia del cuerpo. Y en ese momento, cuando estoy en consumo, ¿no? Y después, cuando no estoy en consumo, la mente vuelve y el cuerpo está deshecho, ¿no? Entonces,
la parte de recuperación en esta cuestión de las dependencias tiene que ver mucho con encontrar el aquí y ahora. Y el aquí ahora tiene que ver con la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, vamos a decir que el arte y la música son herramientas para esto y nos van a llevar hacia un bienestar. ¿Cómo? O sea, puede ser mediante la escucha, puede ser mediante la acción, ¿no? O puede ser mediante de la parte creativa del arte o de la música, ¿no? La acción nos ayudará en la parte psicomotriz, la escucha nos ayudará también a sentir, a trabajar con lo psicológico, con las emociones, y la creación, por supuesto, es una búsqueda interior también de autoconocimiento, básicamente, ¿no? Entonces, a continuación, quiero mostrarles, compartir con ustedes un hermoso trabajo que hicimos justamente con Joaquín, y aquí hay algunos participantes, que fue un taller de creación musical que se denominó o se llama Nosotros Sonamos. Es un curso dirigido a personas con discapacidades, con discapacidad visual, discapacidad auditiva y también algunas personas con discapacidades intelectuales, ¿no? Y el resultado, pues, fue hermosísimo, porque para nosotros, para mí, para Joaquín, fue una belleza porque eh, nos lanzamos a la piscina sin saber básicamente qué iba a venir. O sea, suena un tanto loco pensar en enseñar composición a una persona que no escucha. O también con las dificultades de transmitir el conocimiento, de repente los códigos visuales a una persona que no ve. Y por lo mismo el entendimiento y la comprensión de conceptos a veces que suelen ser tan abstractos, entenderlos a partir de que una persona con una discapacidad intelectual los entienda. Y bueno, fue hermosísimo porque transcurrió a partir de la acción y de la experiencia y de jugar justamente con las emociones y de reconocerse uno como persona en estos tres ejes. Y ahí más adelante hablaremos ya de la parte, digamos, técnica de cómo el sonido puede influenciar, pero primero escuchar cómo fue un poco esta experiencia y ahí quisiera abrir este campo para una serie de preguntas para que podamos charlar en eso antes, previamente que nos cuente Joaquín o alguien que quiera participar y contarnos cómo fue su experiencia en este taller, si es que participó, y también responder a cualquier tipo de pregunta. Entonces, permítame compartirles este pequeño video que no es muy largo y empezamos a charlar sobre eso. Bien, permítame un segundo. Aquí estamos. Limitaba más a ciertos espacios, a ciertos grupos, a ciertos estilos, pero que dejaban de lado a quienes no podíamos escuchar igual que el resto, a quienes no tenemos ese buen oído. Dicen que las mujeres no deben soplar, no por X y Z razones, ¿no? Hay esa situación y por eso vemos en provincias o en las ciudades conjuntos musicales que no están compuestos por mujeres. La música era un derecho para todos y que debería ser así, debería estar al alcance de todos. A veces nos ha condicionado bastante en que la música depende de una habilidad o de un talento. Me pongo a pensar la cantidad de veces que los hipoacúsicos o las personas con discapacidad visual, ya sean baja visión, han tenido que decir, perdón, no escucho bien, ¿puedes repetir? O perdón, porque no estoy viendo alrededor, pero ¿por qué nos disculpamos? Si en el fondo creo que hemos
normalizado cierto capacitismo. Pero en este caso, la parte creativa está en todas las personas, más allá de sus capacidades. Con el Oscar hemos implementado y hemos realizado diferentes técnicas de elaboración musical, de creación musical intuitiva, más que digamos dentro de algunos cánones académicos. Entonces quisimos comprobar eso y la verdad es que tenemos como resultado el resultado que suena. Nosotros teníamos que hablar con micrófonos para que las personas con hipoacusia pudieran leer, ¿no? la pantalla y hablarles. El proceso de creación que hemos utilizado en el taller es básicamente colectivo. Y eso implica un diálogo constante, implica una concentración, implica jalar al grupo todo el tiempo y pensar el grupo como una sola entidad. Desde mis conocimientos, desde mi camino también, ¿no? Creo que fue una experiencia hermosa que me encantaría repetirla y no veo la hora, la verdad. Excelente. Bueno, sí, fue una maravilla. El tema, creo, para mí uno de los temas Disculpe, centrales. sola Rocky. Hola, Rocky. A ver, Profe, dime. profe Joaquín, Hola, Rocky. hola, Oscar. Buenas noches a todos. Sí, me ha gustado la experiencia que yo también he estado presente. Rocky, Es- preséntate ya. y Yo me háblanos. llamo Roxana. Yo me llamo Roxana Barrón. La experiencia que me ha gustado del profesor es los dos. Hay en varias mundiales, no hay esa música que no apoya a las personas con diferentes visuales, discapacidades diferentes o cegueras, ya no sé, personas visuales y acutismos, porque la experiencia que he tenido me ha gustado mucho de la música, me ha ayudado, un momento que nos ha hecho rajar, así, puta, ya estaba durmiendo, pero me ha gustado la experiencia, cómo enseñar, pero yo sé tocar guitarra y aculé, pero se arruina mi guitarra, prove, pero el pinquillo y la cosa me ha gustado, profe, que siempre nos ha prestado Madrid Hispana, en Hispana. Doy gracias a Marta y a Denise y a las jefas y me ha gustado en el momento que nos ayuda bastante. Yo sé que no sé si han entrado los chicas, de semana también, pero me ha gustado y que siga adelante y pueden lograr sus logros. No, también personas con diferentes discapacidades tienen algo, las personas. Eso Exactamente, quería Rocky. decir. Sí, Ahí hago una pausa. Ahorita te voy a preguntar algunas cosas, Rocky, justamente ya, sobre el tema. Ok, apaga tu micrófono. ya. Eh, bueno, hay un tema fuerte acá que creo que es un tema social, que es el tema del derecho y qué políticas públicas, qué políticas desde el Estado se implementan. Y bueno, eh, sí, justamente voy a responder tu pregunta, Martina. Eh, claro, la pregunta de Martina, la leo, es, se habla de inclusión,
desde desde políticas del Estado realmente existen? ¿Por qué, ¿Por qué crees que no incluyen el trabajo de los artistas si hay evidencia a nivel mundial de que sí funcionan y tienen buenos resultados? ¿A qué se debe, según nosotros? ¿Quieres responder primero, Joaquín, o empiezo yo? No, te la dejo a vos esta. Ya. Eh, o sea, una respuesta concreta, yo pienso que, a ver, eh, por ejemplo, analicemos la ley Avelino Cignani, que ha sido tan criticada en nuestro medio, ¿no? Nuestra ley ha sido, yo pienso que tiene mucho de inclusión. El problema ha sido en la manera en que se van ejecutando. O sea, no tenemos, creo que, profesionales o las personas que están a cargo de ejecutar estos sistemas, estas metodologías, estas nuevas técnicas o estas técnicas ancestrales, digamos, todavía no las reconocen porque realmente no han sido o no hemos sido formados de esa manera. Entonces, preguntas, ¿el trabajo de los artistas se incluye? Hay fondos que permiten incluirse, pero obviamente no, su alcance no es tan fuerte. Y también parte porque creo que el presupuesto designado a cuestiones culturales desde los gobiernos siempre es el más bajo, ¿no? O sea, cultura siempre ha sido casi la cenicienta de todos los ministerios. Un país en crisis, lo primero que recortan es cultura, ¿no? El primer ministerio que tiene que desaparecer es cultura, cuando de repente la cultura es quizás lo más importante. O sea, de la cultura sale todo. De la cultura sale la educación, de la cultura sale la salud, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo pienso, Martina, que está la cuestión del poder político, ¿no? De que está en manos de quienes no quieren soltar el, el dinero, ¿no? No quieren soltar, y entonces no conviene abrir a los artistas justamente. ¿Por qué? Porque desde el arte, desde la música, hay reclamo, hay también, ¿no? Una protesta. Entonces, en ese sentido, para algunos políticos, siempre apoyar al arte va a ser un riesgo. Eso desde mi punto de vista. Joaquín, ¿quieres decir algo con relación al tema? La verdad que no estoy muy instruido como para responder este tipo de preguntas, por eso te la quería dejar a vos, porque habla de leyes, ¿no? Y de cosas que escapan a mi conocimiento, ¿no? Y bueno, yo pienso que sí, yo tampoco soy un experto en esto, yo tampoco conozco, hablo desde mi posición como ciudadano, digamos, de a pie. Yo creo que el trabajo de inclusión hay que empezar a hacerlo desde uno mismo, que pienso que esa descolonización de la que se habla, de esos imperios que se habla, están en uno mismo, ¿no? Y entonces todo parte del autoconocimiento y de lo que tienes tú adentro que trabajar, digamos, porque también mucho yo creo de que todo lo que nos molesta a nuestro alrededor también son una proyección de lo que nosotros mismos somos, ¿no? O sea, digo, esta persona, no sé por qué no me cae bien o me disgusta, es un espejo también de cómo soy. Entonces también la manera de estar en paz es de trabajar estos problemas hacia adentro. Y es por eso que yo mencionaba mucho el tema de la meditación y de volver adentro y empezar a encontrar este tipo de respuestas justamente hacia adentro. Y en ese sentido el arte, la música son una gran herramienta, ¿no? Son una gran herramienta, nos facilita muchísimo, ya sea mediante la acción o ya sea mediante el proceso creativo
o ya sea simplemente mediante la escucha, ¿no? Vamos a poder reconocernos en ese lugar. Espero haber respondido tu pregunta, por lo menos en parte, Martina. Bien, entonces podemos seguir avanzando un poco. Permítame ir a la otra ventana. Entonces, ahora, los recursos que utilizamos en este taller son básicamente recursos provenientes de la música contemporánea y de la música ancestral andina, sobre todo del contexto más aymara, pero sí también del quechua, ¿no? Entonces, utilizamos instrumentos como los sicus, utilizamos instrumentos como los moseños, y en general la música autóctona carga per se una vibración en una frecuencia en especial que vibra con la geografía, y es por eso que pasa de tradición, mediante la tradición audiovisual, de una generación a otra, ¿no? No digo tradición oral porque la tradición oral hace referencia más bien a la palabra hablada, ¿no? Entonces, la manera en que se aprenden estos instrumentos en las comunidades es a partir de mirar y escuchar. Por eso hablo de una tradición audiovisual, ¿no? Una transmisión del conocimiento audiovisual. Entonces, aquí he marcado algunas características que pueden favorecer a la introspección, al mirar hacia adentro, al volver hacia adentro, que son la circularidad, uno que la música por lo general en las comunidades es comunitaria y es accesible a toda la comunidad participa, no es elitista para nada en ese sentido, ¿no? Y está al acceso de toda la comunidad. Sobre todo en los SICUS, y en esto vamos a hablar un poco con Joaquín, que él tiene gran experiencia en esto. Hay un trabajo en el SICU, por ejemplo, en los cantus de Charazani o en el sicuri de Italaque, entre otras formas musicales de los sicuris. Es una forma musical que responde a la época seca, donde su punto climático, su punto álgido está en el solsticio de invierno, ¿no? Entonces o lo que llamamos el Año Nuevo andino, es un punto de muchísima internalización. Entonces, evidentemente es una música que tiende a mirar hacia adentro mucho, pero al mismo tiempo, por el hecho de que estoy tocando y además este siku está organizado mediante el arca ira, mediante la complementariedad del arca ira, eso va a sostener una relación con el afuera. O sea, es alucinante porque va a permitir una conciencia del aquí ahora impresionante, porque voy a poder estar mirando hacia adentro y también dialogando con el afuera al mismo tiempo. No es tan así como una meditación del vipassana o anapana budista, digamos, que más bien es una búsqueda solamente hacia el interior. Esto va a permitir entrar hacia el interior, pero va a permitir generar una conciencia sobre el afuera alucinante. Entonces, Joaquín, ¿nos puedes contar un poco sobre el arca ira? Claro. Bueno. Si quieres demostrarnos con algunos instrumentos, también es posible. Acá tengo justo unos sicus, ¿no? Arca ira. Ira tiene entre 6 a 7 tubos, ¿no? Y el arca tiene entre 7 y 8, ¿no? Según el fabricante y también según la solicitud del ejecutante, ¿no? Porque a veces hay temas que requieren de los 8 tubos. Esto estamos hablando de un siku
diatónico, ¿no? De lo que se conoce normalmente hoy. Bueno, en otras épocas, los primeros sikus, bueno, fueron más de piedra, de cerámica, de madera, ¿no? De huesos, de animales, de plumas también, de cóndor. Y bueno, estos sikus que son los que hoy normalmente conocemos y vemos en todos lados son los sikus diatónicos, que son los más difundidos en la actualidad, ¿no? Bueno, como verán, estos no tienen resonadores, o sea, no tienen segunda fila. Son sikus simples para ejecutar de manera individual o también de manera conjunta. De esta forma se llama siku, de manera comunitaria se ejecuta, y cuando se juntan los dos y yo toco solo la melodía, estamos hablando de una zampoña. Es el mismo instrumento, solamente que comprende dos cosmovisiones diferentes a la hora de ejecutarlos. Una es prehispánica, que es justamente el siku, que es tocarlo en comunidad, en diálogo, pareado. Y es un diálogo en el cual, salvo en pequeños pasajes que se toca al unísono, por lo general es un diálogo en el cual se respetan ambas partes y entre los dos dialogan de una manera respetuosa, porque además eso también te lo enseña el siku, ¿no? Esto de establecer un diálogo sin interrumpir al otro, ¿no? Entonces, es un diálogo que se crea entre los dos y entre los dos se forma esa melodía, ¿no? Pero siempre de una manera respetuosa. O sea, cuando yo me expreso, mi compañero va a tender a callarse, a respirar, a descansar y viceversa, ¿no? Claro, puedes tocar una melodía y sí, antes de que empiece a tocar, digamos, en las comunidades o cuando se toca los grupos, en la música autóctona, una persona toca uno de los sikus y la otra toca su complementario. Y en función a eso se genera una ronda en todos los músicos que están participando. O sea, que yo voy a tocar y al mismo tiempo el que está detrás, voy a escuchar al que está detrás mío, ¿no? Y el que está delante mío me va a escuchar. Entonces, cuando la melodía termina, todos damos la vuelta y esa mandala se invierte. Eso es alucinante, es un sentido de tejido y de complementariedad alucinante. Por eso mencionaba que es un ejercicio aeróbico, el beneficio está de entrada y que estamos respirando todo el tiempo y esa respiración logra una sobreoxigenación, si es que se quiere, que te hace tocar y todo el tiempo estás viendo negro, pero como que a punto de desmayarte, pero de repente ese estado es el que te permite entrar en un estado de meditación alucinante, sin soltar el estado de afuera, ¿no? Asimismo, es un ejercicio psicomotriz muy fuerte porque no puedo no puedo irme por mi lado. Tengo que esforzarme en coordinar con el de adelante y con el de atrás, porque mi ausencia va a hacer que el tejido salga. Entonces, ¿puedes tocar una melodía, por favor, Joaquín? Claro, voy a tocar, bueno, ahora voy a hacer lo que se denominaría zamponeada, ¿no? Porque estoy yo solo, o sea, lo que quería explicar era que la diferencia de cosmovisiones es que uno se toca de manera comunitaria, en el cual dos ejecutantes tocan una parte. Pero si yo quiero tocarlo individualmente, esto ya es desde un lugar más occidental, ¿no? Desde una visión más occidental, desde la concepción de la música de cada individuo con un instrumento musical, ¿no? Ejecutando, por ejemplo, las bandas de folclore, ejemplo, ¿no? Aún así, en varias bandas de folclore también yo he visto que hay personas que tocan separados, ¿no? Pero hay muchos que tocan juntos. Y esto es una visión muy occidental, que viene de Europa, ¿no? De esto de concebir la idea de un instrumento musical por individuo, ¿no? Entonces yo voy a tocar ahora una sicuriada que se llama Hachauru, para que se entienda, pero en realidad esto yo lo estoy tocando junto, pero en comunidad,
en ronda Sicuri se toca contestado, ¿no? Entonces dice así. Venga. Bueno, Claro, esa es una melodía entera, y cuando estamos en ese círculo en la sicuriada, termina la melodía y la melodía empieza a girar hacia el otro lado, ¿no? Eso es alucinante para entenderlo así. Perdón, el tiempo vuela, Joaquín. sí. Voy a abrir para el público si tienen alguna pregunta, alguna consulta, comentario sobre este punto que hemos tocado. Alguiencito. Bueno, Estamos tímidos. sí, están tímidos, sí. Entonces, vamos para adelante. Perdón, un segundo. Ajá. Entonces, claro, ¿cuáles son los elementos sustanciales que se pueden asociar con, o pueden ser herramientas ya en la búsqueda de un estado de bienestar? Uno es el ritmo repetitivo, ¿no? Otra es la repetición, los pulsos cíclicos como herramientas para la atención plena y la apertura de la conciencia, ¿no? Entonces, claro, esto empieza a ser una herramienta para nosotros que está al alcance. Voy a compartir un fragmento de un video de algo que nos ha mostrado Joaquín, pero más en el contexto de los sicuris de Italaque. Permítame un segundo para compartir. Este canto de Niño Corín. Niño Corín es una de las comunidades que más preserva las tradiciones más antiguas, ¿no? Se llama ahí la famosa momia de Niño Corín, ¿no? Donde encontraron momias en una chulpa. Y entonces es la localidad o el pueblo donde más sostienen las tradiciones. Escuchamos.
Bueno, entonces, claro, ese es un claro ejemplo de la repetición y de que el ejercicio aeróbico que es alucinante en ese sentido, ¿no? Bien, sigo con la presentación. Permítame un segundo. Dejar de compartir. Martina pregunta, ¿las personas conocen los derechos culturales? Eso es importante para generar conciencia y trabajo. Por supuesto que sí, ¿no? El cerebro se desarrolla y aprende desde el modelo, copiar y repetir, así procesar y volver parte de uno hacer las cosas. Sentir, pensar, música y movimiento en nuestras culturas es lo que nos hace diferentes. Qué lindo, música y movimiento. ¿Dónde lo articulan ustedes en sus trabajos y en sus diálogos para crear? La música y movimiento, bueno, eso se articula justamente, yo pienso, desde tres puntos de vista, desde en el proceso creativo, ¿no? Eh, un poco, a ver, haciendo el ejercicio de la composición, que es imaginar música, creo que se da muy fuerte a la hora que empiezas a imaginar in situ cómo va a ser tocada tu pieza. O sea, a la hora de que imaginas cómo se va a tocar. Entonces, ese ejercicio tiene que ver con el sentir, pensar y el movimiento, sobre todo, ¿no? En la creación colectiva está evidentemente un diálogo, un juego de escuchar, un juego de sentir y un juego también de ceder. Hay que aprender a ceder mucho, cosa que la composición tradicional occidental no permitía, porque era de eruditos, o sea, solamente una sola persona tomaba la decisión. Ningún otro músico más podía meterse en la composición o la obra del compositor. Es meramente piramidal. Ajá. No digo que esté mal, pero digo que aquí se abre otra posibilidad, una nueva forma de pensamiento, de dialogar. ¿Ok? Y bueno, ¿dónde articulan qué más? Sentir, pensar, música y movimiento en nuestras culturas, lo que nos hace diferentes, ¿no? El movimiento está muy fuerte en la danza acá, ¿no? La música andina está muy asociada directamente con la danza. Casi nunca es estático y casi siempre se mueve en un lugar. Por decir, una tarqueada va a viajar de un lugar a otro. O por ejemplo, los hula hulas que se tocan en el tinku son una música para una marcha que te lleva hacia el campo de batalla. En sí, la gente de la comunidad baila mientras la música suena. Siempre baila, ¿no? No hay mucha escucha pasiva. Eso viene muy, muy fuerte de la escultura más bien europea occidental, ¿no? O de la industria cultural global, digamos, ¿no? Eh, eso, Quisiera eso, Martina, complementar algo, gracias por la si pregunta. me permitís, Bien, Oscar. entonces continúo un poco más y casi para entrar. Sí, por favor. Respecto a la pregunta de Martina, ¿no? O sea, yo creo que nosotros los que vivimos, los que hemos nacido más en las ciudades, eh, percibimos y entendemos la música de una manera diferente a las personas que hemos visto en el video de Niño Corín, ¿no? Eh, ellos, bueno, las personas en el campo, en las comunidades de donde nacen estas expresiones musicales a través de los cantus, tienen otra conexión con el, no sé, con los achachilas, con todo lo que está a su alrededor, ¿no? Y creo, además de que esta música es netamente ritual y orientada también a faenas agrícolas, ¿no? O sea, antiguamente hablando, ¿no? Entonces creo que tratar de comprender, digamos, esta música desde nuestro pensamiento un poco urbano y barra occidental es un poco limitante, ¿no? Esta música, desde mi experiencia, tenés que,
no sé, tenés que conectar con lo más profundo de tu ser y estar ahí soplando, sintiendo, en esta cuestión de lo aeróbico, ¿no? Que también lo induce a uno en una especie de trance cuando se hiperventila, por ejemplo. Eh, pero creo que también tiene que ver con los procesos internos de cada persona. Esta música es, digamos, no es nada más, es hacer música, ¿no? O sea, la música del siku particularmente es una música que nos atraviesa, nos penetra, o sea, por todos lados, y, y nos atraviesa en los procesos que estamos viviendo personalmente cada uno, porque al ser una música ritual conecta con lo más profundo de uno, ¿no? Exactamente, ese es un punto álgido. Perdón, Joaquín, la interrupción. Sí. Conecta con uno mismo, ¿no? Con lo más ancestral de uno mismo. Y eso tiene que ver directamente con la primera diapositiva que mostraba, que es este equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Perdón por interrumpirte, Joaquín. No, tranquilo. Sí. Así que bueno, era eso lo que quería acotar, ¿no? Que es una música que no es tanto para pensar, sino más para sentir y no desde como aprendimos intelectualmente algunas cosas, ¿no? Y a movernos en la vida, ¿no? Hay veces que la música del siku particularmente o la música autóctona viene a romper con todo eso. Y yo soy testigo de que a mí me ha cambiado la vida realmente ejecutar un siku y poder estar en ronda y tratar, pero nunca pretendo, digamos, ser el papacho que vive en la comunidad, ¿no? O sea, porque yo me ubico en el espacio en el que he nacido, en el que me he criado, ¿no? Y en el que estoy también. Entonces, está bueno también ese punto de comparación para reflejarse, porque los tíos en las comunidades ven miles de cosas que yo no veo y se conectan y hablan y dialogan con un montón de cosas con las que por más que yo haga un esfuerzo, tal vez no llego a ese entendimiento o a esa comunicación, a ese diálogo, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay también mucha gente que se va hacia el otro lado, ¿no? Que son más papistas que el Papa, ¿no? Exacto. Que se ponen de defensores de esto y no están así. La música también en las comunidades evoluciona. Por ejemplo, en la monseñada es muy usual la incorporación de nuevos instrumentos, ¿no? Con relación a las monseñadas que se conocían desde los años 60, por decirte, han cambiado muchísimo, se han incorporado jam blocks, se han incorporado timbales, algo así como la instrumentación que se ha aumentado a la morenada, por decirlo así, ¿no? Se han implementado, ha crecido el orgánico de la percusión y también muta, ¿no? Y esa es la maravilla, que no se trata de hacer música que quede, sino que esa música, ese espíritu va evolucionando, ¿no? Va también reaccionando a lo que la misma gente puede expresar. En ese sentido, bueno, Joaquín mencionaba esta cuestión digamos, esta cuestión de cosmovisión que tienen estos instrumentos. Sin embargo, ahí yo quisiera acotar que hay ciertos aspectos que se pueden, digamos, traducir desde la ciencia o desde la física o desde la acústica, que pueden identificarse bien de que tienen una incidencia en nuestras emociones muy fuerte, ¿no? Entonces, unas son, digamos, el tipo de material con el que se toca, que va a traducirse en el tipo de onda que se produce, por ejemplo, ¿no? Si son ondas sinusoidales, si son ondas cuadradas, cada tipo de onda tiene un carácter específico y por el hecho de nosotros ser un 90% agua, vibramos empáticamente con esas frecuencias. Entonces, dentro de ese proceso de tanta sonoridad, además de la tropa, existen procesos de sumas y cancelaciones. ¿Qué son las sumas y las cancelaciones para los que no conocen? Son ondas que tienen la misma forma, se van encontrando en el medio elástico, en la atmósfera. Y ahí
pueden encontrarse con formas diferentes y el sonido puede cancelarse o el sonido puede aumentar. Entonces ahí, por ejemplo, quisiera mencionar un poco a la tarca, ¿no? A mí me pasó una cosa súper interesante con la tarca. La tarca es una música muy festiva, está asociada con los carnavales, con la época de lluvia, ¿no? A diferencia del siku, que es una música muy introspectiva. Justamente la tarca tiene un carácter muchísimo más vivo, rompe el silencio y suena de una manera muy estridente porque pretende esa casi representación de las emociones con frenesí. Eh, bien, ¿qué pasa? Una tarca sola, tú la tocas y le haces un análisis y tiene determinadas frecuencias. Y cuando suena toda la tropa, es decir, tener 120 personas tocando o 100 personas tocando, aparecen sonidos que no estaban en la tarca. Entonces tú dices, esto es un hecho mágico y no, o sea, sí, es alucinante y es mágico, pero visto desde el lado científico, aparecen ciertas frecuencias por las sumas de las frecuencias armónicas que se van a dar en el espectro armónico de todo lo que se está escuchando. Ahora, dentro de esas frecuencias que se escuchan, se provocan lo que se denominan batimentos, ¿ok? Que son vibraciones de determinado tipo. Amalia en la anterior charla nos explicaba sobre las ondas del cerebro. Entonces, el cerebro también puede vibrar empáticamente a lo que escucha y eso va a provocar un estado de ánimo en específico. Entonces, han desarrollado la cuestión de la tecnología binaural, por ejemplo, de la estimulación binaural, que se utiliza mediante una tecnología electroencefalográfica, donde a un oído se le dispara una frecuencia, por ejemplo, de 300 Hz y al otro oído se le dispara una frecuencia de 304 Hz. Lo que hace el oído interno, o sea, el oído mental, el oído abstracto, es hacer una resta, una diferencia entre ambos y se queda con la frecuencia de 4 hercios, ¿no? Que esa frecuencia de 4 hercios puede inducir más bien a estados de relajación y de estados más meditativos, ¿no? Incluso si te expones a ese tipo de vibración durante un tiempo muy largo, puedes lograr el sueño profundo. Pero, digamos, la ciencia lo hace de una manera, o sea, los experimentos científicos convencionales lo hacen, tienes que estar echado en una camilla, con unos audífonos, conectado con unos diodos para ver tu cerebro cómo está, en qué frecuencia está vibrando, y según eso ir modulando el estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay un factor muy importante en estos instrumentos nativos, que es la construcción misma del instrumento, que no tiene una precisión exacta, no tiene un temperamento, una afinación similar a la de la afinación occidental, lo que conocemos el temperamento de la 440, por decir, ¿no? No existe esa concepción dentro de la cosmovisión andina. Y eso hace que haya cierta flexibilidad en el tamaño y se produzcan estas vibraciones que son justamente lo que inducen a estos estados de trance, ¿no? En el caso del siku son distancias muy pequeñas que te ponen en ese estado meditativo. En el caso de la tarca son vibraciones, más bien batimentos muy rápidos, porque la diferencia es más aún. Joaquín, te voy a pedir que toques una nota fuerte con tara en la tarca para que la gente escuche, digamos, de qué estoy hablando, ¿no? De ese sonido, vibración viva. Ya, a ver si sale, porque a veces cuando está fría la tarca, se va Eso, su tiempo, ¿no? Sí, se va. Exactamente, ese de la... Exacto. Eso es el resultado de choques de distancias de frecuencias
un poco grandes en comparado a lo que pasa con el siku. Y eso provoca un estado mucho más alterado. Y ahí se justifica también que se utilice en una época donde hay mucha más alegría, hay mucha más, un viaje más en ese sentido, no tan introspectivo como en la época seca donde se toca el siku, ¿no? Bien, ya estamos en hora, hemos llegado ronceando, entonces ahí pueden averiguar sobre este tipo de información, toda esta información está ahí, ¿no? Entonces, a manera de concluir, eh, una cosa de que se ha hablado y a muchas personas le ha causado hilaridad, pero ha sido muy seria, es esta cuestión de que el futuro está en el pasado, ¿no? Mirar al pasado. Y yo creo que eso es muy sabio de la cosmovisión andina porque mirando hacia adentro, ¿qué significa mirar hacia adentro? Implica recurrir mucho a la memoria, a lo que ya se ha quedado ahí en nuestra mente. Entonces, la búsqueda justamente para adelante tiene que ver con esta cuestión del recordar. Y cada vez que se toca en una determinada época un tipo de música en la cultura andina, es para recordar algo, para volvernos a llevar a ese punto álgido que es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿no? En resumidas cuentas, eh, el bienestar. Eh, bien, tengo una pregunta de María Rodríguez. Desde las neurociencias y el concepto de plasticidad, la práctica hace que incorporemos y aprendamos y nos acomodemos. Entonces, ¿ustedes creen que es necesario periodos largos de práctica y vivencia in situ para poder llegar a los mismos lugares de quienes lo hacen desde su cosmovisión y su crianza? Bueno, yo creo que no. O sea, no creo que estemos en la misma situación que esas personas. O sea, justamente es lo que decía Joaquín hace un momento, ¿no? Nosotros desde lo urbano podemos acudir, o sea, a esto en medida de lo que nos genere, ¿no? En ese sentido, esta exposición no tiene la intención de disminuir al otro tipo de música. O sea, hay este mismo tipo de elementos que podemos encontrar también en otras culturas, ¿no? Entonces, simplemente voy al hecho de que la conciencia debería ir hacia tomar conciencia, valga la redundancia, de cómo la música nos puede afectar y cómo la música nos puede beneficiar. Y la mejor manera de hacerlo desde mi punto de vista es exponiéndose al fenómeno musical, desde la escucha, desde la acción musical y desde el proceso creativo musical. O sea, vuelvo a decir esto, todos tenemos el derecho de hacer eso. La música es un derecho, el arte es un derecho y nos puede generar mucho bienestar. De nada, Quisiera complementar por favor. a esta grandísima pregunta que hizo María, porque yo me he sentido atravesado muchas veces por este tipo de pregunta, ¿no? Y de situación, y desde mi experiencia, bueno, yo digamos que siento que no, que es un poco imposible en el sentido de que sea igual, ¿no? O sea, porque nosotros, las personas que nacimos en ciudades, ya venimos con un ritmo muy acelerado, ¿no? De la vida. En cambio, la gente que vive en el campo está conectada con otras cosas, vive a otro ritmo, ¿no? Está conectada con el arroyo que pasa por la puerta de su casa, ¿no? Con los achachilas o bueno, con los animales también, con el sonido del viento, con el,
bueno, con el calor del sol, con todo está conectado, ¿no? Entonces, nosotros que estamos muy distraídos, porque realmente en las ciudades estamos realmente muy distraídos, es muy complicado porque ya en nuestro ADN ya vibramos de una manera diferente, ¿no? Lo que decía el Oscar antes de esto de las frecuencias, ¿no? Vibratorias, que se sabe científicamente además que digamos que inciden directamente en el agua y que nosotros al ser 90% agua, o sea, toda la sonoridad que, digamos, colinda con nosotros en una ciudad nos afecta, digamos, directamente. Lo mismo sucede para estas personas que están conectadas en un lugar mucho más tranquilo, mucho más armónico, comprendiendo y dialogando con otras cosas. Entonces, para nosotros que vivimos en las ciudades y que nacimos y nos criamos en las ciudades, es muy difícil copiar eso, ¿no? Ahora, va a estar en la búsqueda, creo yo, de cada persona, querer, digamos, en el caso de cualquier instrumento, querer ejecutar lo más cercano posible por una cuestión de respeto, digamos, a las personas que han creado esa música, ¿no? Yo creo que mi mayor devolución es tratar de ejecutar un estilo, ya sea canto, italaque, sicuriada, lo que sea, digamos, de la manera más cercana a la que a las personas que lo han creado, ¿no? Pero creo que no hay que sentirse ni frustrado ni hay que sentirse mal, sino que hay que aceptar también la esencia de uno y, y tratar de aprender y de compartir también, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? O sea, de la música como un lenguaje universal, ¿no? Entonces, por más que yo no me sienta vibrando, digamos, en la misma frecuencia que un tío en la montaña, eso a mí no me va a imposibilitar de yo poder ejecutar o querer, digamos, conectar con eso. Porque además cada persona va a conectar de una manera diferente con esa música. Y lo va a atravesar, digamos, le va a atravesar otros procesos diferentes y está bien. Es algo que deberíamos hacer todos igual porque es música, la música es sanación también, ¿no? Entonces es importante conectar y encontrar esa negociación, digamos, de, bueno, no suena igual, pero bueno, voy a tratar digamos, de dar mi esfuerzo, dar mi granito por una cuestión de respeto y de tratar de devolver esto que a mí me hace bien, ¿no? Eso yo lo digo desde mi experiencia personal, cada quien tiene su búsqueda, su camino y cualquier búsqueda y cualquier camino va a estar bien. O sea, no hay un camino solo y no hay una verdad absoluta tampoco respecto al tema, ¿no? Así Sí, que lo bueno. importante es la conciencia, pienso, ¿no? Y eso eso tiene que ver mucho con el respeto, ¿no? Con el respeto. El respetar al resto es el respeto a uno mismo, ¿no? Y eso se va a traducir en bienestar. Eh, Bien, hemos llegado, creo que al final de la hora para, eh, bueno, varias cosas, bueno, algunas cosas. Primero que nada, recordarles que vamos a tener este tipo de charlas frecuentemente, que el siguiente sábado, si no me equivoco, vamos a estar exponiendo, charlando sobre otro tema relacionado con esto. Invitarlos a participar, invitarlos a invitar a otras personas que puedan ser interesadas. Aquí en la presentación hay un QR donde hay un cuestionario. Ustedes pueden sacarle una foto con su celular, entrar al link donde los manda y nos ayudaría muchísimo que respondan estas preguntas para ver cómo está llegando lo que hablamos y tener una documentación de eso, poder hacer un seguimiento. Les agradecería mucho que puedan responderlo. No toma mucho tiempo, son 4 preguntitas. Básicamente eso. Eh, bueno, quisiera escuchar algún comentario de alguno de los participantes, alguna pregunta antes de irnos.
nos está acompañando la Julie en este momento. No sé si te has dado cuenta, pero está acá. Acá. Julie. Debe tener problemas de conexión. Bueno, Julie es una participante que yo quiero resaltar mucho, que ella participó del taller Nosotros Sonamos. Ella tiene una discapacidad visual, pero claro, ella vive en una comunidad allá por el altiplano. Hola, 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 Julie. buenas noches, Oscar, ¿cómo está? Joaquín y todos, todas, todes quienes están en este grupo. Eh, sí, sí, la conexión es un poquito dificultosa, no he escuchado todo con nitidez. Julie, yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en el taller Nosotros Sonamos? Eh, a estas alturas, porque ya ha pasado un buen tiempo, ¿qué es lo que más te queda de esa experiencia? Mira, es muy interesante, ¿no? Esa pregunta realmente, porque como yo les había dicho en el curso, era la primera vez que estuve de muchos años de mi vida. Ha sido una cosa muy, muy interesante, muy llamativa, que realmente me ha tocado en el alma porque son conexiones, como hace el rato decía Joaquín, con las ayachilas, las ahuillas de pronto, porque no solamente es una conexión, sino también es una sanación total, ¿no? Porque soy tarotista y estas temáticas a mí me conecta bastante y con la gran experiencia de todos los ritmos de Oscar, realmente ha sido, no, ¿qué puedo decir? Y hasta el momento no puedo comprar, ¿no? Porque hay instrumentos en la que sí me he emocionado. Tengo el psico que me han ya obsequiado. Me gusta, por ejemplo, mucho la bancara en la que también he tocado. Y así como no, hemos tocado estos instrumentos de viento, las percusiones, ¿no? Pero más me han llamado estos dos instrumentos. Y bueno, realmente la música desde las montañas, desde donde estemos, es algo que conecta espiritualmente. Y me gustó bastante. Gracias. Muchísimas gracias, Julie, por tu participación. Sí, es alucinante y ella viene desde una percepción que estaba más cercana a lo que decía Joaquín, ¿no? Ella vive en el campo, se relaciona con otro tipo de entidades con las que nosotros, los urbanos, nos relacionamos. Eh, Gracias, Julie, por tenerte acá. Una bendición realmente. Gracias, Julie. Y bien, son las 9:15. De nuevo invitarlos. Estos temas van a irse desarrollando más adelante. Vamos a seguir haciendo charlas. Y gracias, Joaquín. Muchas gracias enormemente por estar acá, por tu actividad y bueno, ya eres parte de la comunidad. Y al igual que todos los que están acá, están invitados a ser parte y a difundir este espacio de diálogo, este espacio de aprendizaje también. Gracias a Amalia, que es la gestora, la organizadora del proyecto. Gracias a Conectarte, a todo el equipo por hacer esto posible. Y estaremos atentos pues para el próximo evento.